Estamos de regreso en Foro 1, el tema de esta noche, acceso a la educación superior. Nos encanta recibir sus comentarios y pueden hacerlo a través de nuestro número de teléfono en el estudio 22649878 y también a través de redes sociales @expresatvx en Facebook o Twitter, etiqueta Foro 1. Antes de irnos a la pausa, yo dejaba abierta una pregunta. En términos generales, ¿qué motiva a sus universidades, qué motiva a Football Forever a promover este tipo de iniciativa que vincula de manera particular o a una fundación que trabaja en comunidades que viven de alguna manera en condición de pobreza con universidades? Iniciemos conociendo la opinión del señor Aparicio. ¿Cuáles son esas motivaciones para este convenio? Cómo no, muchas gracias. Esto viene, quizás tiene un poco de historia en el sentido de que las universidades de El Salvador, en un momento determinado, casi que las universidades privadas eran las que tenían en sus hombros la carga de todos los estudiantes, de todos aquellos que podían accesar a la educación superior. En esa época estaba cerrada la Universidad Nacional, estamos hablando de ya por los años 80, y de hecho se veía el ímpetu de la gente para acceder a la educación superior. Eso vino sucediendo durante mucho tiempo y se daban una serie de situaciones en las cuales la gente se iba dando cuenta que no todo el mundo tenía acceso a la educación superior. Y eso se evidenciaba un poco más por el hecho de que la Universidad Nacional estaba cerrada, que supuestamente pues es la universidad que recibe a los estudiantes que no pueden, que no tienen las posibilidades económicas para pagar. Entonces las universidades privadas se miraban en esa situación, pero no se entendía claramente cuál era el fenómeno que se estaba desarrollando. Fue años después que algunos de nosotros, pues pensando y conociendo a Alejandro Gutman, platicamos mucho, conversamos acerca de las comunidades que están, llamémoslas, marginadas, ¿verdad? Y cuando digo marginadas, marginadas de todo el sentido de lo que es una sociedad. Marginadas de la educación superior, marginadas de la educación media, marginadas del trabajo, y todo eso pues fue creando y estigmatizadas además de todo eso. Estigmatizadas es lo que no les permitía conseguir los trabajos, obviamente accesar a la educación superior por la misma, el mismo estigma. ¿Podrían haber pagado estas personas la educación superior en una universitaria? Probablemente sí. Pero conversando con Alejandro y conversando acerca en aquel entonces del programa de Football Forever, nos fuimos introduciendo un poco más en cuál era la filosofía del programa. Mucha gente asocia fútbol y como que es de juego de fútbol, y no, ¿verdad? Eso ya él lo podrá explicar. Y platicando con él, repito, entramos nosotros ya en ese nivel de conciencia, de ver qué como instituciones de educación superior, qué como universidad, en el caso particular mío, universidad pedagógica, podíamos hacer para facilitar el acceso, pero el acceso de una manera diferente, porque acceso a la educación superior la tiene todo el mundo. Perfecto. Bueno, en el caso de don Germán, ¿qué motiva a la Escuela Mónica Herrera a participar de este tipo de iniciativas, sumándose a Football Forever, firmar este convenio específico, 30% de cupos para jóvenes que viven en comunidades en situación de pobreza? ¿Cuáles son esas motivaciones? Bueno, tengo que decirlo muy claramente, la motivación es sacarme a este señor de encima, que estaba todo el tiempo insistiendo que teníamos que entrar a este programa, pero la verdad que le fuimos tomando, porque esta es una cuestión institucional, mucha seriedad, mucha preocupación a los planteamientos de Alejandro, y la broma aparte, él es muy insistente y muy pertinaz, pero la verdad es que nos estaba
poniendo el dedo en la llaga. Los jóvenes nuestros que están en situaciones de marginación, como decía el ingeniero, en comunidades donde no logran pasar la línea, la frontera entre la comunidad y el resto del país, mucho menos soñaban con ir a la universidad. Eso daba para pensar bastante. Y entonces tuvimos que ir poco a poco sumándonos. Yo tengo que ser muy claro en esto. La Escuela Mónica Herrera es una institución que no es de fácil acceso, porque tiene una colegiatura de alto costo. Creemos que estamos entregando un valor por lo que pagan. Nosotros no tenemos ninguna, como la ley dice, no sacamos lucro de la universidad. O sea, lo que entra tiene que salir de vuelta hacia los estudiantes, ¿verdad? Así que, pero no cualquiera puede pagar esa universidad, y menos estos jóvenes que estaban. Solamente se podía lograr si les dábamos el acceso por medio de las becas. Y ahí es donde Alejandro comenzó a insistir, miren, aquí hay un error, y el error está en que solamente el que saca un 8 en la prueba de la PAES tiene derecho a tener una beca para entrar a la universidad, y eso es otra marginación más. Y vamos a estar conversando. Otro mecanismo de marginar, ¿no? Quiero que a lo largo del programa vayamos revisando un poco sobre estas barreras al acceso. Alejandro, don Germán ha dicho algo claro. Estaba poniendo el dedo... Que no lo llames don Que no Germán. lo llame don Germán. Germán. Porque esa es marginación, Karen. Bueno. Y lo estás haciendo porque ya me ves con el pelo blanco y todo, pero no. Yo soy joven igual que tú. Bueno, ha señalado un punto particular. Decía que usted estaba poniendo el dedo en la llaga. ¿Poniendo el dedo en la llaga sobre qué? ¿Cuál es el problema profundo en este tema del acceso a la educación superior? El problema que viven todos los pobres en El Salvador y en Latinoamérica. El de la educación representa justamente la imposibilidad cuando llegan, en realidad podríamos hablar más de una hora de un montón de problemas hasta llegar al que voy a mencionar ahora, pero tratando de sintetizar esto, llega un momento, en el mejor de los casos, en que los jóvenes llegan hasta, arriban a segundo año de bachillerato y no hay posibilidad de continuidad académica. No hay posibilidad porque en las escuelas de estas comunidades empobrecidas no preparan a los jóvenes para sacarse un 8 en las becas, porque las becas que se otorgan son muy pero muy pocas y solo premian, hay un sistema de premiación en el sistema de ayuda a cooperación y desarrollo que solo reconoce aquel que tiene el 10. Aquí se mezclan las marginaciones y entonces los preconceptos y se entiende, bueno, cómo yo entiendo a los que viven en estas comunidades, que es donde vive el 50% de la población, son vagos, son delincuentes, son, si no llegan a esto, si no hacen esfuerzos, si lo hicieran, podrían sacarse un 9 y un 10 y tener acceso a las becas. Primero, que es una cuestión que no es real. Segundo, que al mezclarse una y otras cosas es muy difícil discutir todo esto. Tercero, te podría decir que los medios que hoy día cuentan con un valor, son de un valor estratégico para estas dinámicas, no se meten en estos temas y no le dan el espacio que en estos momentos, por ejemplo, le están dando ustedes. Y en líneas generales, ¿no? Porque sí hay programas en un rato, en otro ratito, pero desgraciadamente esto debería ser la temática permanente. En lugar de dejar desfilar a los políticos diciendo más o menos lo mismo, los nuevos, los que estuvieron y los que van a entrar, sería bueno realmente profundizar sobre temas como en este caso la educación. Y en la educación es un área donde se manifiesta muy pero muy profundamente esta división, estos dos mundos. Se nota la sociedad que funciona más o menos bien, decide quién tiene acceso a la educación, a quién se le permite estudiar y a quién no. Y llega un momento que esos jóvenes que además de no haber tenido una buena preparación,
no cuentan con ese aliciente y esa motivación y ese conocimiento que significa tener una mamá o un papá que hayan estado en la universidad. Porque teniendo un papá o una mamá ya recibido, tiene una posibilidad enorme de ser universitario. No salen de sus ámbitos, que es lo primero que uno debería entender. No hay posibilidad de desarrollo si no hay cultura de la integración. Si el que está dentro no sale y el que está afuera no entra, es absolutamente imposible pensar en desarrollo. Entonces, esto tan básico, los jóvenes se mueven de su casa a la escuela y van a comprar algo, pero no conocen el otro mundo, usted le va sumando una cantidad de cosas que hace imposible que el joven tenga como ambición. No sabe ni dónde quedan las universidades. Ahora, Alejandro, tengo que hacer una pausa aquí y voy a retomar algo de lo que ya usted estaba mencionando y una cifra que también yo daba al inicio del programa. Hace menos de 10 años, las estadísticas a nivel latinoamericano decían que en El Salvador solo 1 de cada 10 jóvenes ingresaba a la universidad. Estos datos muestran obviamente un sistema de exclusión. Quiero preguntarles a los rectores, y lo resolvemos cuando regresemos, ¿cuáles son las causas de esos indicadores? Dejo abierta la pregunta, a ustedes también los invitamos a participar a través de redes sociales, @expresatvx, etiqueta Foro 1, y también a través del número en el estudio 2264-9878. Ya regresamos.